Desaparecidos. John Stonehouse. El 20 de noviembre de 1974, por la tarde, John Stonehouse, antiguo miembro del gobierno británico, caminó hasta la orilla del agua en Miami Beach, Florida. Dejó la ropa doblada en un montón ordenado en el mirador de su hotel, el Fontainebleau. Sus efectos personales como el pasaporte, el dinero, las tarjetas de crédito y sus papeles seguían en la habitación. La playa estaba desierta. Nadie vio a Stonehouse entrar en el océano y alejarse a nado de la orilla. Días después denunciaron su desaparición. Presuntamente se había ahogado. John Thomson Stonehouse nació en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, el 28 de julio de 1925. Sus padres eran ambos sindicalistas comprometidos. De joven, Stonehouse ayudó a distribuir panfletos y organizar eventos para recaudar fondos para el movimiento obrero. A los 16 años, Stonehouse dejó la escuela y entró de aprendiz en la Oficina de Libertad Condicional de Southampton. Pronto demostró sus habilidades y rápidamente fue ascendido. 3 años después, en 1944, Stonehouse se alistó en las Fuerzas Aéreas. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, pero todavía necesitaban pilotos. Stonehouse fue enviado a Estados Unidos para realizar entrenamientos de vuelo. Tras la guerra, Stonehouse recibió un subsidio como veterano y acudió a la London School of Economics. Allí le dio clase el famoso filósofo político Harold Laski. Stonehouse decidió hacer carrera política. En 1950, Laski le animó a presentarse como candidato laborista por el distrito de Londres. Perdió. Stonehouse volvió a presentarse en otro distrito al año siguiente. Perdió nuevamente, pero esta vez solo por 700 votos. Al paralizarse su carrera política, Stonehouse decidió que tenía que hacerse un nombre de otra manera. Siempre le habían interesado los países en desarrollo, así que fue a Uganda para trabajar con el movimiento cooperativo africano. 2 años después, Stonehouse volvió a Inglaterra para convertirse en presidente de la London Cooperative Society. En 1957 finalmente fue electo para el Parlamento como representante de la localidad industrial de Wandsbury. En 1964 en Gran Bretaña salió elegido un gobierno laborista, el primero en 13 años. El primer ministro Harold Wilson ofreció a Stonehouse el cargo de ministro de Aviación. Stonehouse se concentró en las ventas en ultramar y rápidamente lideró la firma del contrato de un lucrativo sistema de defensa aérea con Arabia Saudí. Fue el mayor pacto independiente de exportaciones en la historia de Gran Bretaña. Oh yes, we face some competition at every stage in the game, of course, but the fact that we pulled this off is a very great compliment to the quality of the products that UK industry can produce. Después Stonehouse ascendió y se colocó al mando del Ministerio del Aire. Una de sus tareas fue vender un avión VC-10 a la aerolínea nacional checa CSA. Este fue el comienzo de una relación con los checos que volvería para atormentarle. Por el momento, sin embargo, Stonehouse continuó haciéndolo bien en el gobierno. En junio de 1968 se convirtió en miembro del Consejo Privado de Su Majestad y en unas pocas semanas en director general de Correos. Sin embargo, a Stonehouse no le satisfacía su nuevo puesto. Ya no tenía tanto acceso al primer ministro Harold Wilson y comenzó a sentirse apartado. Un día recibió una llamada anunciándole que el primer ministro quería verle. Acudió al número 10 de Downing Street y quedó sorprendido al escuchar que era sospechoso de ser un espía. El comandante Frolik, desertor del ejército checo a favor del estadounidense, le había señalado como soplón de los servicios secretos checos. Aunque la acusación no tenía fundamento, Stonehouse sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Intentó recordar desesperadamente hasta el último detalle de todos los viajes que había hecho a Checoslovaquia desde la primera vez que visitó Praga en 1957. Desde entonces, Stonehouse hizo varios viajes a la capital checa. Se le consideraba un contacto occidental importante e influyente en Praga.
Pero no era un soplón. Finalmente, tras una rigurosa investigación por parte de los servicios secretos británicos, Stonehouse quedó libre de cargos. Sin embargo, se le advirtió de que fuera más discreto en el futuro al tratar con las autoridades de los países del bloque oriental. Stonehouse se dio cuenta de que la simple acusación de que era un agente checo había sido suficiente para condenarle a los ojos de la gente. A principios de 1970, el gobierno laborista perdió el control ante los conservadores liderados por Edward Heath. Stonehouse mantuvo su escaño, pero no consiguió hacerse un hueco en el gabinete en la sombra. La polémica del encontronazo con los servicios de seguridad persistía y muchos de sus compañeros parlamentarios querían mantenerle alejado. Sin el sueldo de ministro, Stonehouse se dio cuenta de que tenía que ganar dinero fuera del Parlamento. Así que mientras mantenía su escaño, Stonehouse estableció una consultoría de exportaciones en Mayfair, Londres. Gracias a su energía y a sus contactos en ultramar, el negocio tuvo éxito. Pronto Stonehouse abrió una compañía de comercio de exportaciones. Pero a pesar de su éxito comercial, la política seguía siendo su primer amor y estaba decidido a conseguirlo de nuevo, sin importar cuánto tiempo le costara. En marzo de 1971, el descontento latente entre Pakistán Oriental y Occidental estalló en una sangrienta guerra civil. Dos importantes organizaciones benéficas internacionales pidieron a John Stonehouse que dirigiera una misión de investigación en el subcontinente. Horrorizado por el sufrimiento del que fue testigo, Stonehouse se puso del lado de Pakistán Oriental o Bangladesh, como se llamaba a sí mismo el estado que se había extinguido. Trabajó incansablemente por Bangladesh. Cuando se estableció el alto el fuego en 1971, el Estado recién independizado le concedió la ciudadanía de pleno derecho. Poco después, un grupo de destacados bangladesíes que vivían en Gran Bretaña se acercó a Stonehouse para preguntarle si les ayudaría a crear un banco que representase los intereses de los inmigrantes de su país. Stonehouse se convirtió en el presidente sin remuneración y se lanzó a la nueva aventura. Persuadió a varios individuos adinerados para que invirtieran 23.300 euros cada uno como accionistas fundadores. También invirtió mucho dinero él mismo y pasó los siguientes 9 meses engatusando a los empresarios para conseguir más apoyo. Pero cuando el banco estaba a punto de ofrecer sus acciones al público general, el periódico Sunday Times publicó un artículo muy crítico sobre la manera en la que el banco se había constituido. Aunque todavía contaba con el apoyo de instituciones importantes, era vital esa cantidad regular de libras en acciones para que el banco fuese creíble. Así que él mismo se comprometió a poner más dinero utilizando fondos de sus otros negocios para comprar acciones del banco. In order to get the bank off the ground, we had to mortgage all the resources we had available in the other businesses and put it into the bank to bolster it up. And that would have been successful, it would have worked. Pero fue en vano. La comunidad bangladesí en Gran Bretaña solo entregó 17.400 euros. La inversión de Stonehouse fue la única que evitó que la oferta pública fuese un fracaso absoluto. Tras un comienzo pedregoso, el banco continuó luchando para atraer nuevos negocios. A las pocas semanas, en enero de 1973, Stonehouse recibió una visita de un inspector que trabajaba en nombre del Ministerio de Comercio e Industria. Dijo a Stonehouse que el artículo del Sunday Times había alarmado al ministerio. Parecía sugerir que Stonehouse había actuado fraudulentamente al promover el banco de los bangladesíes. A pesar de la firme negación de Stonehouse de haber cometido fechoría alguna, la investigación gubernamental provocó la visita de un detective de la oficina de fraudes de Scotland Yard. Stonehouse sabía que tenía que actuar rápidamente. En noviembre de 1974 decidió hacer un último esfuerzo para salvar el banco. Iría a Florida para conseguir un préstamo del Banco Nacional de Miami para sus negocios renqueantes. Tenía la esperanza de que compensaría el dinero que había pedido prestado en otras partes. Sin embargo, antes de partir hacia Miami, se hizo un pasaporte falso con el nombre de Joe Markham,
uno de sus votantes que había muerto. Utilizando un método descrito por primera vez en el éxito de ventas de Frederick Forsyth, El Día del Chacal, Stonehouse consiguió el certificado de nacimiento de Markham y lo utilizó para conseguir un nuevo pasaporte. Si en Miami no conseguía lo que quería, utilizaría el pasaporte falso para comenzar una nueva vida. Cuando Stonehouse llegó al aeropuerto de Miami, atravesó la aduana con su propio pasaporte. Después se colocó en otra cola de manera desapercibida y fue admitido nuevamente en Estados Unidos, esta vez como Joe Markham. Se dirigió al Hotel Fontainebleau en Miami Beach. En su mente ya se estaba forjando un elaborado plan. Al día siguiente se reunió con dirigentes del Banco Nacional de Miami. Como esperaba, fueron educados con él, pero no estaban interesados en darle dinero. Stonehouse había dado garantías personales a sus prestamistas británicos. Se enfrentaba a la ruina y a la vergüenza. Si se declaraba en bancarrota, le quitarían automáticamente su escaño en la Cámara de los Comunes. Decidió que no había otra opción más que desaparecer para siempre. La tarde del 20 de noviembre, Stonehouse dijo a los empleados del Hotel Fontainebleau que iba a darse un baño. Dejó la ropa doblada en el mirador del hotel, caminó hasta la playa desierta y se metió en el agua. Tras nadar unos minutos, volvió a la orilla a la altura de Eden Rock, un hotel venido a menos cercano al Fontainebleau. Allí, Stonehouse recogió un segundo paquete de ropa escondido y cogió un taxi hasta el aeropuerto de Miami. A continuación, retiró de consigna una maleta y documentos falsos. En el Fontainebleau su habitación estaba como la había dejado. Nadie se dio cuenta de que había desaparecido. Pero Stonehouse, con un pasaporte falso, se dirigía a una nueva vida en la otra parte del mundo. Tenía la esperanza de que todos, incluida su familia, asumiesen que se había ahogado. Tras fingir su desaparición en Miami en noviembre de 1974, John Stonehouse se dirigió a Melbourne, Australia. Confiaba en que nadie le encontraría allí. Aceptaron su pasaporte falso sin problemas. Sacó el dinero que había depositado a nombre de Joe Markham del Banco de Nueva Gales del Sur. Después lo depositó en el Banco de Nueva Zelanda con el nombre de Clive Muldoon, otro de sus votantes muertos. Stonehouse abandonó Australia y se dirigió a Copenhague, a donde llegó el 29 de noviembre. Permaneció allí 10 días examinando ansiosamente los periódicos en busca de cualquier noticia de su desaparición. La noticia de la desaparición de Stonehouse y su presunta muerte había saltado a la prensa, pero en vez de honrar su memoria, los medios se concentraron en las antiguas alegaciones de fraude. Entretanto, la Oficina de Personas Desaparecidas de Miami seguía el caso, pero como confirmó la oficial Patricia Evans, aparte de una persona que decía haberle visto, no tenían mucho más. Actual direct information started and stopped at about 3:30 on November the 20th when he was last seen by the lady in the Cabana area. We have, as much as possible, followed what leads we had before that time. But since that time, the information we have gathered has only been into his background. We've had no leads whatsoever where he might have possibly disappeared to or any body turn up anywhere. Después la policía descubrió parte de un ataúd roto de cemento en un almacén de Fort Lauderdale. El resto se encontró en una playa a 32 kilómetros de allí. Resultó que no tenía nada que ver con Stonehouse, pero su mujer, Bárbara, seguía aterrada. Well, I'm afraid we now think he must be dead. We've been waiting and hoping for some new information, but
My husband's personal assistant came back yesterday from America. He's had the most recent information from the FBI, and they've done everything possible locally that they could do, and they've told him that they tend to agree with the local police that it must have been a drowning accident. El 9 de diciembre, Stonehouse volvió a Melbourne. Iba acompañado de Cilla Buckley, su secretaria. Su mujer no lo sabía, pero estaban teniendo una aventura. El personal del Banco de Nueva Zelanda estaba empezando a sospechar, porque alguien que se hace llamar Muldoon desvía los fondos que había en el Banco de Nueva Gales del Sur a nombre de Markham. Sospechando que se trataba de un fraude, el banco alertó a la policía y esta empezó a controlar a Stonehouse. No tenían ni idea de su verdadera identidad. Su estratagema fue finalmente descubierta cuando, como Muldoon, fue a recoger correo dirigido a Markham. Stonehouse fue arrestado en Nochebuena como inmigrante ilegal y pasó las fiestas entre rejas antes de quedar libre bajo fianza. Stonehouse luchó durante los siguientes 6 meses para permanecer en Australia. Lo último que quería era que le enviaran de nuevo a Inglaterra. Fight this extradition because the charges that are being put against me are ludicrous. And if the full resources of Scotland Yard can only produce charges of this character after all this time, then I really don't have anything to worry about. Because what they're really alleging is that I stole from myself. And I don't know how anybody can do that. The company which they say I took money from is a company that is almost 100% owned by myself. I want to state quite categorically, I've never stolen any money from anyone. It's not within my nature to do that. And these trumped-up charges will be answered every inch of the way here in Australia. I hope people can now begin to appreciate that I can face no chance of justice in England. 3 meses después, Stonehouse se dio cuenta de que se enfrentaba a la extradición y a la expulsión de la Cámara de los Comunes. Decidió regresar a Inglaterra voluntariamente. The position is that I had no alternative but to return to my place in the House of Commons. I show no disrespect to Australia. I show no disrespect to the Australian courts. You can say that you may be arrested. I am honouring the higher duty I have as a member of the Privy Council and as a member of the British House of Commons. My duty is in that place. A pesar de su deseo de evitar una situación vergonzosa, cuando Stonehouse intentó embarcar en el avión poco tiempo después, fue arrestado. Acudieron detectives de Scotland Yard para escoltar a Stonehouse y Cilla Buckley de vuelta a Inglaterra. Tras mantenerles separados en el avión durante el largo vuelo, llegaron al aeropuerto de Heathrow en Londres el 1 de julio. Fueron acogidos por la prensa y por un público de curiosos. Stonehouse iba primero, seguido de Buckley. Al día siguiente, ambos hicieron una pequeña aparición en el Tribunal de Instrucción de Bow Street. Stonehouse fue acusado de robo, conspiración y fraude. Buckley se enfrentó a cargos menores y quedó libre bajo fianza. El juicio de Stonehouse en el Old Bailey comenzó el 27 de abril de 1976. El 6 de agosto fue hallado culpable de la mayoría de los cargos. Fue sentenciado a 7 años en prisión. Cilla Buckley también fue hallada culpable y condenada a 2 años en libertad condicional. Stonehouse salió en libertad condicional a los 3 años y medio. Intentó recuperar su carrera política, pero fracasó, así que comenzó a escribir ficción. And I enjoy it, I must say. It's very, very amusing to be able to knit together some of the things that I know about from the inside and put them into a thriller in the way that I try to do. Stonehouse y Cilla Buckley se casaron al poco tiempo de su liberación. Él alabó la lealtad de su mujer.
She was marvelous. She gave me such hope for the future and encouragement. She was the one who understood, you see. And with that sort of understanding, as well as from my own children, I was able to see that there was a future that I could strive towards. Stonehouse solo siente arrepentimiento por haber asumido la identidad de dos personas fallecidas. It was a dastardly thing to do, and I'm very sorry that it happened. But I was a desperate man at that time. I was a broken man. I was split into at least 2 or possibly 3 personalities. And this was my way of saving myself from actual suicide. John Stonehouse murió el 14 de abril de 1988 a los 62 años. Sufrió un ataque al corazón en un estudio de televisión. Siempre negó cualquier acción errónea. Y si no hubiese sido por las sospechas de los oficiales de Melbourne, podría haber fingido con éxito su propia muerte.